Buenas noches para todos. Bueno, sí, hace mucho tiempo que no venía jugando como un 10. Hoy, bueno, estos últimos partidos jugué como un 10, a falta de Maxi. Pero bueno, creo yo que naturalmente él es el jugador que juega como un número 10 y bueno, yo lo estaba suplantando, por decirlo así, en estos partidos. Y bueno, sinceramente lo necesitamos a Maxi porque bueno, es un jugador muy importante y bueno, saco lo bueno de esto, que también puedo ayudar al equipo en cualquiera de las tres posiciones detrás del 9. So I haven't played 10. You're right. In a while, I played it the last couple of games, but obviously I'm kind of just filling in for Maxi. He's key to this team. He's a great player, and he's there for us. But I feel like I feel comfortable in the position and happy to have been able to make an effect on the team. Juan Carlos. Santiago, buenas noches. ¿Cuál es su evaluación del equipo en estos dos partidos? La mejor participación del equipo en esta competencia y tu gol. Bueno, sinceramente creo que este partido, bueno, quizás el primer tiempo no fue tan bueno. Regalamos un poco las salidas de ellos, lo dejamos jugar bastante. En el segundo tiempo hubo otro cambio de actitud, un equipo más ofensivo y bueno, no nos alcanzó, pero creo que el equipo dio todo, dejó todo por el club y bueno, mi gol va a ser una anécdota nada más porque no alcanzó para clasificar a la final. Question was thoughts on the game and him scoring a goal. You can say it was a game of two halves. The first half we came out, we didn't play very well. We made some mistakes. We let them open us up, and then in the second half we were a much better team. We came out together and we were being the offensive team that we really are. And so in terms of the goal, it's just on the stat sheet because it didn't mean that we qualified to the next round. Chris Campbell. Hey, Santi, two questions. One, it seemed like you might have picked up a small injury near the end of the game. It almost looked like you might have been going to be subbed out had time allowed. Just wondering how you're feeling. And second, on the goal, it came from a cross that Tati dummied to you. Just wondering if that's something that the more that you have in time in training with him, as well as other players, that's something that you pick up on, and if you kind of expected it in that moment. Parece que te lesionaste al final del partido. ¿Cómo te sientes? Y el gol que metiste a un centro que Tati le dejó que pase por ti, ¿eso fue planeado o es porque ya estás acostumbrado a jugar con él? Lo primero, sobre el final sí me empecé a sentir acalambrado. Bueno, fueron dos partidos muy intensos y bueno, al final me pasó un poco de factura porque estuvimos atacando mucho, corriendo mucho también y bueno, se sintió un poco el cansancio. Y después el gol, no es algo que se entrena, fue su inteligencia, la inteligencia de Tati para poder verme que venía detrás de él y dejarla pasar para que bueno, yo pudiera definir. Yes, towards the end, I cramped just because of the fatigue was so high after playing two very intense matches back to back. But I'm feeling fine now. And in terms of the goal, it's just the intelligence of Tati. It's not that we practice it in the training ground. It's just something that happened. He saw me make the run and he let the ball go through and I was able to slot it in. We'll go final two questions in the room. Joe? Santi, you scored the goal, but how frustrating was it, especially in the second half, that the team came so close to getting more and for whatever reason, fate wasn't on your side? A pesar de meter el gol, cuán frustrante fue al final de no haber metido los otros goles que parecían que estaban tan cerca. Bueno, sí, tuvimos varias oportunidades, una de Thiago en el primer tiempo que no pudo cabecear bien, después la de Tales en el segundo tiempo, alguna que otra más, pero bueno, supieron defenderse bien ellos, nosotros no pudimos culminar bien las jugadas y bueno, eso lo lamentamos mucho porque bueno, queríamos jugar la final, pero bueno, esto es fútbol, se gana, se pierde, hoy nos tocó perder y bueno, seguramente tendremos revancha próximamente.
Yeah, it was. It's a bit frustrating. Thiago obviously had a chance in the first half. Thales had that chance in the second half, but that's everyone on the team. We just weren't good enough to finish off our chances, and obviously kudos to Seattle because they defended themselves very well. So obviously we're a little bit upset because we wanted to be the team to be in the final, but that's soccer. Sometimes you win, sometimes you lose, but we pick ourselves up and onto Real Salt Lake. Last question in the room. Sandy, ahora que está todo listo, ¿qué tú crees, mirando para atrás, qué tú crees que faltó a New York City en estos dos partidos contra Seattle Sounders? Bueno, haciendo un balance de los dos partidos, me parece que, bueno, el partido anterior creo que fue donde más nos perjudicó, digamos, el resultado, porque creo yo que si hubiéramos terminado 2-1, hubiese sido diferente. El gol de penal de Nico Lodeiro allá, bueno, fue lo que más nos perjudicó. Pero bueno, creo yo que no queda nada para lamentar porque hicimos todo lo que pudimos. Ellos son un gran equipo, tienen, creo yo que uno de los mejores de la liga. Y bueno, nada, felicitarlos a Seattle por la final y bueno, esperemos que tengamos revancha. So the question was taking a step back, looking at both legs. What are his takes? Balance. It's a tale of two legs. The first leg we came up short. If the game ended 2-1, it could be a different story coming back to New York. But Nicolas Lodeiro making that penalty kick kind of changed to the tie. But there's nothing to be sad about. Obviously, we played our game out there. Congratulations to Seattle. They're a great team, and we're looking to play them again soon, and hopefully it's a different outcome. Final question, we're going to go to Zoom. We'll go with Michael Andrew. Santi, thanks for taking the time. I know you've not happy about the result. I'm just curious, Seattle from the beginning seemed to try to stop the flow of the game. A lot of delays, a lot of stop. They were taking a lot of time in the stoppages. What could you say to your teammates to try to keep the flow of the game going, or was it really about how the referee was blowing the whistle? Thank you. Que si trataba de parar la pelota bastante y parar el juego, que no sea continuo. ¿Qué le dices a tus compañeros para que sigan en el mismo ritmo del partido? Bueno, nada, todos estábamos con esa euforia de querer ganar el partido y nada, en situaciones así le decimos a los compañeros entre todos que bueno, que no nos bajoneemos, que hay que seguir luchando hasta el final, que eso fue lo que hicimos y bueno, nada, no nos alcanzó, pero en base a tu pregunta es más o menos lo que hacemos, nos vamos para adelante para luchar hasta el final. Obviously, it was a little frustrating, but we just wanted to keep giving ourselves hopes that the game wasn't over, the tie wasn't over. So we wanted to keep raising the spirits. Obviously, the results didn't happen, but we just tried to stay positive in every situation possible. Great, thank you everyone. That concludes tonight's press conference. You can find the recording on the media center at Concacaf. Muchas gracias. Gracias.